Las Cortes no respaldan que una ley fije los tiempos máximos de espera en la sanidad. Dice el Ejecutivo que en las comunidades donde sí se ha aprobado ha servido para lo contrario. Hablamos con el presidente del Consejo Económico y Social de los 25 años de actividad del CES. Germán Barrios ha presentado esta semana la Memoria de Actividades 2015. Teatro, música, cultura y actividades para todos los públicos, además de una recepción en el Parlamento. El sábado tienen un plan en Villalar y además podrán revivir la historia de los comuneros en los municipios de su entorno. ¿Qué tal están? Bienvenidos a nuestras Cortes. La sesión de control al Gobierno autonómico de esta semana ha sido más breve de lo habitual. Con el presidente Herrera en Bruselas no ha habido preguntas de los portavoces de los grupos. Los que se han contestado han sido los consejeros. El de Sanidad respondía sobre las urgencias pediátricas y sobre los servicios de radioterapia. El PSOE además pedía blindar por ley el tiempo de espera máximo para una operación o para la consulta con un especialista. 90 días para una operación, 30 para una consulta con el especialista y 20 para una prueba diagnóstica. Esos son los plazos máximos que el PSOE quería fijar por ley para los usuarios de la sanidad de Castilla y León. Para garantizar atención sanitaria ágil y accesible en las 3 listas de espera. Ha recibido el apoyo del resto de la oposición. Las listas de espera no son más que el resultado de las políticas que eligen recortar frente al blindaje de los servicios públicos. Consideramos que es obligación de la Junta, y más en un tema tan básico como es el de la salud, ofrecer un servicio que responda a las necesidades de los pacientes. Algo debe de ir mal, o cuanto menos no muy bien, cuando la propia Consejería prepara un plan de reducción de demoras y listas de espera. Pero se ha encontrado con la negativa del Partido Popular, que la ven innecesaria. Y como ha quedado demostrado a lo largo de los años, la presencia de leyes de este tipo no ha venido a mejorar el comportamiento de las listas de espera. El consejero recuerda que los tiempos de espera en la comunidad son muy inferiores al resto de España. En esas comunidades donde hay leyes de garantías no se ha garantizado ni la reducción de las demoras ni el uso por parte de los ciudadanos de esa garantía. Y este es el problema. El consejero tendrá en cuenta las sugerencias de un equipo de pediatras del Río Ortega para mejorar el servicio de urgencias. Así se ha comprometido ante una pregunta del PSOE que no entendía la demora de la respuesta a los profesionales. La participación que tanto se les pide sirve para algo. A mí me parecía inconcebible que ese grupo de profesionales que han hecho el esfuerzo de llevar a cabo ese trabajo excepcional, donde hacen propuestas, hubiera un silencio absoluto que no era más que ignorarlo. Se han estudiado, se han atendido algunas y otras están en proceso de debate, de discusión interna dentro del servicio de pediatría, porque no afecta a esas propuestas solo al hospital, sino también a otros ámbitos de la atención pediátrica en Valladolid. Porque esto afecta a cambios en las relaciones de personal, a nuevos tipos de contrataciones y porque esto afecta al conjunto de pediatras. Bronca a cuenta de los servicios de radioterapia, más concretamente por las declaraciones del delegado de la Junta en Segovia, que puso en duda la idoneidad de contar con ese servicio en Zamora. Aquí no se cesa a nadie, aquí no se asumen responsabilidades de nada, aquí se pide perdón y la penitencia que la purguen los sufridos enfermos, señor consejero. Pues no son suficientes. Las disculpas no son suficientes, se aceptan, pero no son suficientes. Asume sus propios dogmas sin ninguna duda. Nosotros sí que dudamos y por eso pedimos opinión y escuchamos a los pacientes, a las asociaciones del cáncer y a los profesionales a la hora de definir cuál es el mejor tratamiento para los pacientes con cáncer en Castilla y León. Para el PSOE, esta crisis, sumada a las oposiciones de enfermería y la pérdida de radiografías en Ávila, son motivos más que suficientes para que el consejero deje de serlo. Ha vuelto a ser el tema económico de la semana. El objetivo de déficit. La consejera de Economía y Hacienda explicaba a los grupos que ya ha contestado por carta al ministro Montoro. En ella, la comunidad se opone a nuevos recortes. Toda la Cámara apoya esta postura. Pide al Gobierno de España que cambie ya el modelo de financiación autonómica. La propuesta sobre el déficit llegaba de la bancada socialista. Que se comprometan a no hacer caso al ministro Montoro, a no hacer absolutamente ningún decreto de no disposición a lo largo de este año, que no toquen el presupuesto. El día anterior, Ciudadanos había preguntado a la Junta por su postura ante las medidas planteadas por el ministro Montoro. Que se opongan a cualquier medida que pueda implicar el recorte de un gasto. Y Del Olmo confirmaba que ya ha respondido por carta al ministro para decirle: nos oponemos claramente a que se nos apliquen esos recortes, esas retenciones
y esa no disponibilidad a la que hace referencia en la carta del ministro. Toda la Cámara se alineaba con esta postura, cada grupo con sus argumentos. Porque tenemos una Constitución que, como así lo quisieron los dos grandes partidos de nuestro país, tiene elevado a rango constitucional el control del déficit. Y se apoyaba la propuesta del PSOE para que el Gobierno en funciones flexibilice el déficit de las comunidades y reforme el modelo de financiación, esto último introducido como enmienda por el PP. Si el déficit unía posturas, lo mismo sucedía con el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, anunciado por el presidente Herrera en el debate de investidura. Y lo que es muy importante es que estamos cumpliendo ya la parte que nos corresponde para este ejercicio. Por el año 2016, el proyecto de presupuesto de la comunidad que se ha aprobado, el que está en vigor, tiene una dotación para esta finalidad de 150 millones de euros. Es decir, la cuarta parte. Si han comenzado a ejecutar este plan sin presentarnos cuáles serían esas inversiones prioritarias, no están cumpliendo con lo que se afirmó. La oposición pedía ponerle plazo, que se aprobara dentro de un mes. Para el PSOE, ese plan permitirá revertir los recortes de la crisis. En 3.000 millones de euros cifraba los que han afectado al estado del bienestar. Hoy es más importante que nunca que este plan se apruebe cuanto antes. Ahora que el señor Montoro plantea un nuevo recorte de 328 millones de euros para enjugar el déficit de 2015. Es hoy cuando se requiere el compromiso de todos los grupos para que blindemos el estado de bienestar. El PP apoyaba la propuesta porque cree que es el momento de dar este impulso. La oposición quiere que el plan sea consensuado y cuente con financiación adicional. ¡Que no se cierre Lauki! Las anunciadas deslocalizaciones de Lauki y Dulciora y la pérdida de confianza empresarial alimentaban un sofocado cruce de reproches. Dejen de ser un convidado de piedra y reconozca que la reforma del Partido Popular está siendo la herramienta necesaria para tanta decisión injusta e inmoral. Lo único que siembran es mal ambiente para que las empresas no se instalen aquí. ¿Por qué no me hace usted una cuenta de todas las empresas que han venido aquí? ¿O por qué no me habla del plan industrial de Renault? Del Olmo anunciaba que pronto convocará más de 2 millones para modernizar y promocionar el pequeño comercio. Respondía así a una pregunta de Podemos, que también se interesaba por el apoyo a la conciliación laboral y familiar. Y si hay empresas que están discriminando por razón de sexo, están incumpliendo la ley, con lo cual en vez de subvencionar lo que deben hacer es sancionar. No lo habremos hecho perfecto, pero tampoco tan mal cuando nosotros tenemos hoy por hoy 2 puntos menos en el desempleo femenino que el resto de España. Saliéndose de su pregunta, el PSOE volvía a tensar el debate con la supuesta trama eólica. Decía el presidente Herrera que ponía la mano en el fuego por los altos cargos que estaban implicados en la trama eólica. Yo creo que al señor Herrera le empieza a oler la mano chamusquina. Tenga la valentía, porque es muy fácil venir aquí a decir eso, de presentar una denuncia a los tribunales. Ciudadanos pedía avanzar en la circunvalación de Aranda de Duero para evitar que los camiones colapsen el municipio. Se tarda hasta 45 minutos a veces en atravesar Aranda de Duero. No va a estar la obra terminada en esta legislatura, ni mucho menos, pero el compromiso de la Junta, del consejero, es iniciarlo. El estado de las instalaciones de los conservatorios de la comunidad y la ubicación del de León. No vamos a pagar un solo euro por el alquiler de un edificio educativo de otro ente público. Centraban las críticas de la oposición. Dicen que no hay dinero, pues simplemente con los 50 millones de euros que ha tirado la Junta de Castilla y León en la ciudad del medio ambiente de Soria, podríamos haber construido 10 conservatorios. Bajen a la realidad que es una realidad sucia, que no valen decir quite usted de la ciudad del medio ambiente al por mayor con afirmaciones que no resisten el más mínimo ejercicio intelectual serio. Rey también contestaba a Izquierda Unida Equo sobre las escuelas gueto de etnia gitana. El consejero se comprometía a atajar esta discriminación. Para ello, dice, estudian intervenir incluso con el cierre de algunos de estos centros. La consejera de Cultura y Turismo exige al Ministerio que ponga en marcha cuanto antes la subsede del Museo del Prado en Ávila. Y por otra parte, entre las críticas de la oposición por la caída de inversiones en cultura, las Cortes aprobaban una proposición del Grupo Popular. Piden favorecer la participación de todos los ciudadanos en los actos que organiza y en los centros que gestiona la Consejería de Cultura y Turismo, especialmente para aquellos con dificultades económicas. Se reclama también que se cuente con los inmigrantes y que se favorezca el acceso de las personas con discapacidad. Traducir los folletos de los museos a otras lenguas, contar con audiosignoguías para personas con discapacidad auditiva y signoguías para personas invidentes. Suena auténtico sarcasmo cuando se escucha que los ciudadanos tienen derecho constitucional y estatutario a la participación y a poder tener esta
presencia en esta iniciativa. La consejería es la que tiene los medios, ella es la que tiene que aplicar las políticas para al final hacer un programa que pueda presentarnos a todos, pero en este sentido. Y este mismo jueves comparecía en las Cortes el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Presentaba su memoria de actividades de 2015. Ese año incrementó su trabajo con 250 informes y estudios técnicos, actividad que acercó a las diferentes provincias mediante jornadas y foros de debate. Además, mejoró el acceso a su trabajo a través de una nueva página web. Entre sus proyectos destaca la constitución del Grupo de Enlace con 24 organizaciones del tercer sector. Para profundizar más en este asunto, hoy nos acompaña el presidente del Consejo Económico y Social. Germán Barrios, buenas noches, bienvenido a nuestras Cortes. Buenas noches, Verónica. Y felicidades por esas bodas de plata que ha cumplido este año la institución. Muchas gracias. Por cierto, pionera en España en su día. Sí, el 18 de abril hemos cumplido 25 años. Fuimos uno de los CES pioneros en España, junto con el País Vasco, Asturias y Aragón. Nos constituimos antes que el CES de España y hemos sido pioneros en lo del debate y el diálogo. ¿Cómo ha evolucionado el CES en estos 25 años? Pues evidentemente ha evolucionado. El CES cuando se creó hubo mucho fruto de debate, diálogo y empezar a entenderse entre posturas muy divergentes que eran los empresarios, los sindicatos, las organizaciones profesionales agrarias y los expertos del gobierno. Pero hemos sufrido una renovación importante en los últimos años con la Ley de Instituciones. Pasamos de ser una entidad que dependía del gobierno, dependía de la Consejería de Economía y Empleo, a ser una entidad que, primero, que no solo asesora al gobierno, sino que asesora al gobierno y asesora a las Cortes Generales, asesora en general a la comunidad de Castilla y León o a cualquier institución que nos lo pida. Y somos un órgano absolutamente independiente. Su presidente se elige por mayoría de 2/3 de los consejeros del CES y por mayoría absoluta de las Cortes de Castilla y León. Como hemos visto en la comparecencia que ha tenido lugar hoy en las Cortes, la actividad del CES ha incrementado en 2015 y uno de los proyectos estrella es el Grupo de Enlace, en el que participan los grupos o los sectores más vulnerables de la sociedad de Castilla y León. ¿En qué están trabajando actualmente? Bueno, Verónica, como decías, ha habido un incremento de la actividad importante, hemos hecho más de 250 informes y trabajos técnicos y luego hemos tenido una apertura importante a la sociedad civil, ¿no? A lo que llamamos el tercer sector. Tenemos un grupo que es el Grupo Enlace, es el Grupo Enlace con el tercer sector, donde 24 entidades que representan a las personas discapacitadas, más vulnerables de la sociedad de Castilla y León, a las personas que peor lo están pasando y que peor lo han pasado durante la crisis. Hemos creado 3 comisiones de trabajo en el Grupo de Enlace y estamos trabajando en lo que se llama la vulnerabilidad social, el empleo, porque es uno de los grandes problemas que tenemos en la comunidad autónoma y también en la sostenibilidad y el medio rural. En 2016 también hay novedades, se están realizando informes sobre el tejido empresarial, también sobre la distribución de la renta. ¿Qué están analizando exactamente? Lo que estamos analizando es que nosotros creemos que hay que cambiar el modelo productivo, que hay que apostar por más empresas y empresas de mayor tamaño. Y hay que llegar a ese 20% de nuestro valor añadido, de nuestro PIB. Y hemos visto que en nuestro tejido empresarial el 96% son microempresas, o sea, empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Y lo que queremos saber con profundidad, cómo pueden crecer esas empresas, qué es lo que está pasando en esas empresas para que no crezca y cómo podemos romper esas barreras para el crecimiento de las empresas y mayor asentamiento de empresas en nuestra comunidad autónoma. Por cierto, que la producción industrial de febrero duplicó la media nacional y en este sentido, en el de la producción industrial, los grupos parlamentarios y la Junta están trabajando por un pacto por la reindustrialización. ¿Qué debería contener este acuerdo para que la industria gane más peso en Castilla y León? Este plan director de industrias, lo primero que tiene que crear, las empresas las crean los empresarios, pero las administraciones pueden coadyuvar creando un entorno propicio para la creación de empresas. Y aquí están todos los componentes de la productividad. Hay que aportar conocimiento, cosa que en Castilla y León estamos bien, para capitalizar nuestros recursos humanos, hay que tener suelo industrial y hay que
luchar porque los costes energéticos sean menores, pero también porque los costes logísticos sean menores, y para eso debemos apoyar infraestructuras y, por supuesto, mayor racionalización a la hora de crear empresas, eliminando toda la burocracia posible. El modelo de productividad se debe basar en la competitividad, y la competitividad no se debe bajar nunca en bajos salarios. Hay cientos de países que podrían tener salarios más bajos que Castilla y León, pero lo que se trata es de apoyar el hecho diferencial, la calidad, la marca identificada en nuestro territorio, aportar valor añadido para que nuestros productos tengan, como he dicho, un hecho diferencial y una calidad que les haga diferentes a los demás. En el último informe anual que presentaba en estas Cortes decía que la sociedad castellana y leonesa caminaba hacia una economía de supervivencia. ¿Esta situación ha variado en los últimos meses? A ver, cuando digo que caminamos hacia una economía de supervivencia, quiero decir que muchas personas han perdido su empleo y entonces les cuesta salir adelante, que muchas personas que tienen empleo han visto reducidos sus horas de trabajo. Pongo un ejemplo. En una pareja, uno de los cónyuges o uno de los miembros de la pareja, uno pierde el empleo, disminuimos los ingresos familiares, o una persona reduce su tiempo de trabajo de 8 a 4 horas. Entonces hay una reducción importante y es difícil poder enfrentarse a gastos extraordinarios. Entonces tenemos una economía de supervivencia, es decir, llegamos con lo justo. Cuando tenemos que afrontar otros gastos mayores es imposible sacarlos adelante. ¿Cómo cree que está afectando esta incertidumbre política que estamos viviendo estos meses a la situación socioeconómica de la comunidad? Bueno, yo creo que en Castilla y León es una isla dentro del panorama nacional, porque hay bastante estabilidad económica, el diálogo social es muy fluido, incluso hemos visto últimamente que hay diálogo entre los grupos parlamentarios. Esto no ocurre en el resto del país y la inestabilidad política genera incertidumbre, y la incertidumbre genera poca estabilidad para la creación de empresas. La relación entre el Ministerio de Hacienda y la Junta no vive su mejor momento. El Estado culpa a las comunidades autónomas de incumplir el déficit. ¿Falta lealtad institucional del Estado hacia las comunidades autónomas? Hombre, yo creo que si el gasto social que tienen, en el que incurren las comunidades autónomas, representa casi el 33%, un tercio del gasto público estatal, el déficit estaría en torno al 1,6. Castilla y León ha cerrado con el 1,3. El conjunto de las comunidades han cerrado en el 1,66. Si ponderamos esto estaríamos cumpliendo el déficit, claro, pero es que no se ha ponderado de una manera matemáticamente correcta, ¿no? Sí se puede hacer matemáticas de esto, que siempre es difícil. Y ahora mismo Castilla y León se enfrenta a que mantener sus servicios esenciales cuesta más que en otras comunidades por su dispersión, por su extensión del territorio, por su envejecimiento de la población, y nos cuesta 400 millones más de los que aporta el Estado. Entonces, en esto sí que hay que tener un poco de consideración con las comunidades autónomas e intentar que el déficit se compense entre todos. Muchas gracias, Germán Barrios, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, por habernos atendido una vez más en este programa en nuestras Cortes. Muchas gracias, Verónica, y buenas noches. Buenas noches. Como comentábamos al inicio, Germán Barrios ha comparecido hoy en este Parlamento y vamos a conocer ahora cómo han recibido los grupos parlamentarios su memoria de actividades de 2015. Es eficaz, sus informes tienen un gran nivel y sobre todo tienen un gran nivel porque son fruto del consenso. Si no ha dicho 10 o 12 veces la palabra consenso, si no son alguna más, no ha sido ninguna. Por lo tanto, yo creo que es una palabra que hay que ponerla hoy día en valor. Estas recomendaciones tienen poca trascendencia para aliviar los problemas de los habitantes de nuestra comunidad. Hay una evidente sintonía entre las recomendaciones que realiza el CES y lo que son después los acuerdos del Consejo del Diálogo Social. Puede estar en contacto directo con las Cortes de Castilla y León a través de sus redes sociales, en Twitter @cortes_CYL y en Facebook y Google Plus buscando por Cortes de Castilla y León. El Parlamento escucha también a través de Internet la voz del ciudadano.
El sábado, pasado mañana, todos los castellanos y leoneses estamos de fiesta. Es el Día de la Comunidad y la Fundación Villalar ha preparado una treintena de actividades para celebrarlo. La jornada arranca a las 9:30 de la mañana con la lectura de la obra de Cervantes. Música, teatro, exposiciones y actividades para niños y mayores hacen que la diversión esté asegurada. El próximo 23 de abril, Villalar de los Comuneros pasará de tener 400 habitantes a acoger hasta 30.000 personas. Peregrinarán hasta el sitio donde Bravo, Padilla y Maldonado fueron ajusticiados por defender a esta tierra. El Día de Castilla y León se celebrará con actividades para todos. Hemos pretendido, con todas las actividades, dar un carácter integrador. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo... La jornada empezará a las 9:30 de la mañana en la Casa de la Cultura con las palabras que un día Miguel de Cervantes dirigió a Castilla y León, y es que este 23 de abril coincide con el 400 aniversario de su muerte. A continuación, este lugar acogerá títeres, teatro y mucha magia para los más pequeños. Sin movernos del centro del pueblo, por la tarde la música y los bailes tradicionales se subirán al escenario de la Plaza Mayor y en otra plaza, la de los Comuneros, una novedad, Villalart. 70 artistas expondrán sus obras de pintura contemporánea al aire libre. Por primera vez la fiesta de la comunidad sale de Villalar de los Comuneros. Las Cortes acogerán en el hemiciclo de la sede parlamentaria en Valladolid a 300 inmigrantes. Sientan que esa casa también es suya, quienes trabajan allí, quienes han sido elegidos por los castellanos y leoneses para representarles, trabajan también por ellos, que la vean como suya y que se sientan acogidos. Y se programará una ruta por los pueblos que vivieron la revuelta comunera. Varios guías harán revivir nuestra historia. Conocieran también otros lugares del entorno, como por citar alguna muy significativa, el castillo de Torrelobatón, desde el que salieron las tropas comuneras hasta que se encontraron con el ejército imperial en Villalar. Y cómo no, la campa de Villalar seguirá siendo protagonista en esta fiesta. Habrá concurso de graffiti, castillos hinchables y actuaciones de grupos de música folk actual desde las 11:30 de la mañana. A las 6 de la tarde se subirán ellos, los burgaleses, la moda. Las justas medievales del Paso Honroso de la localidad leonesa de Hospital de Órbigo ya tienen mantenedor, el Parlamento Autonómico de Castilla y León. Este nombramiento coincide con el 20º aniversario de esta fiesta de interés turístico regional. Conmemora el torneo medieval de caballeros que solicitó Suero de Quiñones al rey Juan II de Castilla en 1434. Todos los caballeros que pasaran por este puente estaban obligados a participar en el torneo planeado por Suero de Quiñones, y si no, debían depositar un guante como símbolo de cobardía y atravesar el río vadeándolo. Es lo que conmemora Hospital de Órbigo el primer fin de semana de junio. Damas con largos vestidos, caballeros con túnicas, espadas y escudos reviven el torneo. Suero de Quiñones lo solicitó como muestra de amor a doña Leonor de Tobar. Solo venciendo a todos los caballeros y peregrinando después a Santiago, podría liberarse de la argolla que él mismo, como reto, se colgó al cuello cada torneo, algo que llevan celebrando desde hace 20 años. 20 años, Cortes de Castilla y León. Yo creo que es el momento idóneo y el momento perfecto para que nuestra fiesta sea reconocida a nivel ya de todos los sitios que lo tenemos. La presidenta de las Cortes agradecía el nombramiento como mantenedora de las justas medievales. Ponía Hospital de Órbigo como ejemplo para el resto de la comunidad. Sería deseable que, igual que en vuestro municipio, que igual que Enrique, pues tuviéramos otros cientos de alcaldes que imitaran este trabajo y que nos convirtiéramos en una comunidad de referencia en todo el turismo que tiene que ver con nuestro patrimonio histórico. El 4 y 5 de junio, este pueblo leonés retrocederá 6 siglos en el tiempo para homenajear a uno de sus héroes medievales. Estamos en San Muñoz, en el centro del pueblo. San Muñoz es un pueblo que está situado a 44 kilómetros de Salamanca. Aquí tenemos a David Castaño, procurador por Ciudadanos, para que se conozca lo que es tanto el entorno del pueblo como las propiedades.
Bienvenidos a Samuñoz, es un pueblo que está al oeste de Salamanca, en el camino entre Salamanca y Ciudad Rodrigo, a unos 44 kilómetros. Es el corazón del Campo Charro, que es un campo de encinas, de buenos pastos, de toros bravos, de ovejas y de vacas, por supuesto. Detrás mío está la vega del río Huebra, que ha sido el sustento natural de nuestra gente durante todos los años de penuria, sobre todo antes y después de la Guerra Civil. Aquí en nuestro pueblo hay huertas buenísimas, ha sido muy famoso el garbanzo de Samuñoz. También es destacable la inauguración del puente, porque por Samuñoz pasa la Cañada Real de Extremadura, que antes era muy importante porque pasaba muchísimo ganado hacia Extremadura y también a la inversa. Los habitantes de este pueblo son miles porque están repartidos por toda España, pero el censo actual es de alrededor de unos 300 y el término municipal es de alrededor de 6.000 hectáreas. Para mí este pueblo son mis orígenes. Hay una cerámica en la Plaza Mayor que dice para pastos y labor Samuñoz. Hay mucha gente de Samuñoz por muchos sitios, pero todos, absolutamente todos, le debemos a nuestra tierra, a nuestra labor y a nuestros campos el lugar que ocupamos ahora mismo en la sociedad. Samuñoz no responde al nombre de un santo, sino a un caballero de la Reconquista al que le dieron estas tierras, me imagino que por premio, se llamaba Sancho Muñoz. Las primeras indicaciones que tenemos de Samuñoz desde la Alta Edad Media era un enclave templario. Luego pasa a formar parte del señor de Benavides, mal recordado en Salamanca por su afán despoblador. En el pueblo podéis ver que predomina una piedra especial, que es de una propia cantera nuestra, la del Teso de la Mata, que está prácticamente extinguida. Es una piedra muy parecida a la de Villamayor, aunque según dice la gente con mejor luminosidad. Es de destacar los 6 años que pasó mi pueblo en la Guerra de la Independencia. Esto es una zona estratégica, esto servía de apoyo logístico. Aquí o bien se asentaba el ejército francés, que entonces teníamos pues, muchos pillajes, muchas violaciones, muchos asesinatos, o bien se asentaba el ejército anglo-hispano, que si bien no había pillajes, pero sí es verdad que acababan con los campos, con las cosechas. Había que imaginarse aquí en el río ejércitos de 2.000 hombres asentados durante meses. Una huella que quedará para la historia son estos agujeros, que son agujeros de bala, donde creemos que fusilaban a gente de Samuñoz, pues a lo mejor acusada de chivatazos. Uno de los mayores héroes de la Guerra de la Independencia, Julián Sánchez el Charro, es de un pueblo primo hermano de Samuñoz, que se llama Muñoz, que está aquí a 1 kilómetro. Estamos en la iglesia de San Juan Bautista, esta es la iglesia de Samuñoz, desde mi punto de vista la iglesia más bonita del Campo Charro. La iglesia es del año 1000, como se puede comprobar en este arco principal. Es una iglesia de origen templario, que la solían construir en aquellos sitios donde había bastante energía telúrica, que es la energía que emana de la madre naturaleza. Se le dio un gran impulso en el siglo XVI, impulso renacentista, y terminó de construirse en el siglo XVIII, ya más bien barroco. Aquí tomé la comunión, me casé y yo creo que como está en un alto, siempre la gente de Samuñoz mira a su iglesia para todo, aunque sean ateos. Ya me despido de vosotros, todo el mundo que quiera venir está invitado, aquí podéis encontrar paz, naturaleza y como dicen aquí en mi pueblo y siempre, y no se cansan de decirlo, para pastos y labor, Samuñoz. Es el momento de despedirnos. Les emplazamos a la semana que viene para contarles toda la actividad parlamentaria y todo lo que ha dado de sí el Día de la Comunidad. Hasta entonces, disfruten y pasen un feliz día de Castilla y León.